sabemos cómo será el futuro. Resulta imposible predecir cómo va a ser nuestra vida dentro de 50 años. Pero sí sabemos cómo no será. Y no va a ser una vida basada en los mismos combustibles que hemos utilizado hasta hoy en día. No vamos a utilizar ni carbón, ni petróleo, ni gas natural, ni uranio para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Simple y llanamente porque no habrá suficiente. Ni siquiera manteniendo unos niveles de consumo tan desiguales entre los países ricos y los países pobres como los que tenemos hoy en día, ni siquiera así quedan reservas suficientes para que los países ricos, podamos seguir manteniendo nuestro nivel de consumo. Existe bastante consenso sobre esto, tanto en el mundo científico como fuera de él. De manera que ya deberíamos estar inmersos en un cambio de modelo energético. Deberíamos estar investigando en energías renovables e intentar cambiar las cosas. Y es más, deberíamos hacer todo esto antes de secar el último pozo de petróleo, o antes de que la próxima crisis geopolítica haga que su precio suba tanto que no nos lo podamos permitir. Si esto es así, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos cambiando ya el modelo energético? ¿Por qué no estamos investigando en energías renovables? ¿Por qué España, que al principio pareció apoyar el desarrollo de las renovables, ahora las frena con todo tipo de trabas económicas y administrativas? ¿Qué está deteniendo el cambio de modelo energético? ¿Son razones tecnológicas, económicas o son razones políticas? El caso de España es bastante paradigmático y vamos a utilizarlo para intentar dar respuesta a alguna de estas preguntas. Todo lo que vamos a contar en esta charla surgió a partir de una pregunta muy sencilla. Oye, Cristóbal, ¿tú cómo crees que se fija el precio de la electricidad en España? Yo defendía que la cosa debía ser muy sencilla. Se trataba de sumar cuánto cuesta generar electricidad, cuánto cuesta transportarla y dividir entre el consumo energético a lo largo de todo un año. Sin embargo, oíamos cosas que no acabábamos de entender. Por un lado, resultaba que en España ya estaba funcionando un mercado de electricidad, pero al mismo tiempo el ministro de Industria fijaba cuánto pagábamos por la electricidad. Continuamente oíamos que las renovables eran muy caras y estaban recibiendo muchas ayudas. Y por si fuera poco, nos enteramos de que no solo pagamos la tercera electricidad más cara de Europa, sino que además todos nosotros tenemos una deuda enorme con las eléctricas. Todos y cada uno de nosotros, es decir, cada uno de vosotros, le debe a las grandes eléctricas de este país más de 500 euros. Como digo, no acabamos de entender nada y decidimos hacer lo que nos parecía más sensato, que fue quedar una tarde de domingo, buscar información en internet y escribir un post donde explicásemos, pues eso, cómo se fija el precio de la electricidad en España. Lo que ocurrió es que no resultó tan sencillo, pero 2 años y 50 páginas escritas después, habíamos conseguido describir cómo funciona el mercado eléctrico en España. Y lo que descubrimos fue que la explicación sencilla era válida, pero solo hasta 1997. Hasta ese año, la cosa, como digo, era simple. Se sumaba cuánto cuesta generar la electricidad, cuánto cuesta transportarla, y se dividía entre el número de kilovatios hora consumidos a lo largo de un año, y así se fijaba el precio de la electricidad. Esto es lo que se conoce como el marco legal estable, y en él el papel del Estado era simple. Tenía que mediar entre los intereses de las compañías privadas y de la sociedad, de manera que el precio que pagamos los consumidores fuera el menor posible. Y funcionaba relativamente bien. Según la propia red eléctrica, el precio de la electricidad disminuía un 2% anualmente. Sin embargo, en 1998 todo esto cambió radicalmente con la privatización del sistema eléctrico en España. La liberalización de la electricidad en España se enmarca dentro de los procesos de privatización de servicios que tienen lugar en la Unión Europea desde el principio de la década de los 90. Su justificación tal vez os suene. Los servicios públicos son ineficientes, el libre mercado y la libre competencia tendrán precios menores, etc. Así se rediseñó totalmente la manera en la que nosotros, los consumidores, pasaríamos a pagar nuestro sistema eléctrico y se hizo diferenciando 2 tipos de costes. Unos que seguirían funcionando como hasta ahora, es decir, regulados por el Estado, y otros que ahora pasaban a estar fijados por mecanismos de mercado. Los primeros los vamos a meter aquí y los del mercado los vamos a introducir en este recipiente. Y voy a dar algunos detalles más sobre este mercado, el mercado de la electricidad. El objetivo del mercado de la electricidad es el de decir cuánto pagamos nosotros, los consumidores,
a las empresas que generan la electricidad, a los generadores eléctricos. Para obtener esto, para cada hora del año, los generadores eléctricos ofertan su electricidad al precio que quieran. Y lo hacen para una hora, como digo, y todas estas ofertas ordenadas dan lugar a la curva verde, que es la curva de oferta agregada. Mientras que nosotros, los consumidores, estamos todos distribuidos por la curva roja, la curva de demanda. Pues muy bien, los mecanismos de mercado dicen quiénes son los ganadores de este mercado, es decir, los generadores que han conseguido vender su electricidad. Y el precio de la electricidad para esa hora, el precio que les pagaremos a todos ellos, que es el punto de corte. El problema de este mercado es que los precios que ofertan los generadores eléctricos están totalmente desconectados de sus costes reales y obedecen a una estrategia de máximos beneficios. Por ejemplo, ¿qué estrategia adoptará una central hidroeléctrica? Las hidroeléctricas tienen embalses que les permiten acumular el agua, un agua que por cierto les cae gratis del cielo, permitiéndoles especular un poquillo en el mercado y esperar para vender su electricidad solo en los momentos en los que el precio sea más elevado. Otra peculiaridad de este mercado es que aunque en esa curva hay muchísimos generadores ofertando, en realidad la mayor parte de ellos pertenecen únicamente a 5 grandes multinacionales. Esta situación de oligopolio les permite el diseño de estrategias de máximo beneficio aún más potentes que incrementan aún más unos beneficios que luego quedan legitimados por los mecanismos de mercado. Total, que con sus más y sus menos, pues este mercado nos va dando un precio de electricidad para cada hora del año. En nuestra analogía vamos a representar los costes de este mercado mediante garbanzos. Así que en este recipiente tenemos lo que nosotros los consumidores pagamos a los generadores eléctricos, que es lo que nos dice que tenemos que pagar este mercado. Sin embargo, como hemos dicho antes, en un sistema eléctrico hay otros costes que también siguen estando regulados por el Estado, ¿no? Así es. Hay costes que sigue marcando el gobierno. Y en este caso los vamos a representar por alubias pintas. Por ejemplo, el gobierno sigue diciendo cuánto pagamos por el transporte y la distribución de electricidad, por el mantener el sistema, la red eléctrica en correcto funcionamiento, porque no haya problemas técnicos. Vamos a representar solo con esta alubia al organismo encargado de vigilar el mercado, que funcione correctamente, que nadie haga trampas. Este organismo es la Comisión Nacional de Energía. Además, en esta columna también entra todo lo que conocemos como política energética. Por ejemplo, la moratoria nuclear, o por ejemplo, pagar el consumo, las primas o las ayudas al consumo de carbón nacional, las compensaciones para que todos los españoles, aquellos que viven en las islas o los peninsulares, paguemos lo mismo por la factura de electricidad, o las famosas primas a las energías renovables. Seguro que habéis oído hablar de ellas y nos repiten constantemente que las energías renovables reciben muchas primas ayudas, que son muy caras. Vamos a parar un momento y comprobar si es esto cierto. ¿Es cierto que están recibiendo demasiadas ayudas? ¿Es verdad que el cambio de modelo energético es tan caro que no podemos permitírnoslo? Para ello vamos a volver un momento a la curva del mercado. Veíamos antes que el punto de corte de estas dos curvas nos daba para esta hora el precio de la electricidad, ¿no? Vale. Pues, dado que ni el viento ni el sol se pueden acumular, como se ocurría con otros combustibles, como ocurría con el agua, estas energías renovables, fotovoltaica, eólica, para aprovechar cada rayo de sol y cada ráfaga de viento, tienen que ofertar su electricidad a precio cero. Sí, a precio cero. De manera que estas ofertas desplazan la curva hacia la derecha, haciendo disminuir el punto de corte, bajando el precio de la electricidad en el mercado. Recapitulemos. Para cada hora del año en el que estas energías entran en funcionamiento, tenemos, por un lado, que tenemos que pagar un poquito más la factura por las primas renovables, pero por otro, nos estamos ahorrando la cantidad de dinero correspondiente al mercado, porque están bajando el precio que le pagan a todos los generadores esa hora. Ante esta situación la pregunta es obvia, ¿no? Primero, ¿por qué en los medios de comunicación solo nos hablan de las alubias que nos cuestan las renovables, pero nunca de los garbanzos que nos ahorran? Y luego, este ahorro del que nos estás hablando, que es pequeño, grande, es comparable, a lo mejor es despreciable, ¿no? Bueno, pues en el Observatorio Crítico de Energía hemos estudiado este tema durante un tiempo. Por fortuna esta vez nos llevó menos páginas y menos tiempo. Y hemos llegado a la misma conclusión que otros compañeros nuestros.
Una vez integrados a lo largo de todo el año, el ahorro que nos provoca las energías renovables compensa el sobrecoste de las primas renovables. Incluso en algunos casos puede suponer un ahorro neto para los consumidores. Bueno, de acuerdo. Hemos visto entonces que las renovables, por un lado, suben nuestra factura al sumar alubias, pero por otro lado la disminuyen al ahorrarnos garbanzos. Recuperemos ahora la pregunta del principio. ¿Cómo se fija entonces el precio de la electricidad en España? Pues ahora parece sencillo, solo tenemos que sumar la columna de los garbanzos y la columna de las alubias. Vamos a imaginar por un momento que el gobierno decide que para el próximo año el precio de la electricidad va a tener un valor determinado. ¿Por qué habría de decidir esto? Bueno, porque el precio de la electricidad es sensible e influye en algunos aspectos. Por ejemplo, en la competitividad de la gran industria, o porque, seamos sinceros, subir el precio de la electricidad políticamente no es muy rentable. Como digo, vamos a pensar que el gobierno ha decidido que el próximo año el precio va a tener un valor fijo y lo vamos a representar con el volumen de este cuenco. Simplemente llegamos aquí, sumamos los garbanzos, sumamos las alubias y vemos que puede ocurrir como en este caso se haya llenado el volumen del cuenco y todavía nos queden alubias por pagar. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, las dejamos aquí, sobre la mesa. Ya las pagaremos en un futuro, el año que viene. Este montoncito de aquí es lo que se llama déficit de tarifa. El problema es que llevamos haciendo esto muchos años. Llevamos acumulando deuda durante más de 10 años. Y ahora ya tenemos una deuda acumulada de más de 28.000 millones de euros. En esta analogía, esto es un saco enorme de deuda. Para que nos hagamos una idea, deberíamos estar pagando garbanzos durante todo un año sin comernos ninguno para pagar todo este saco. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo cancelamos la deuda? Veamos, tenemos que sacar el dinero de esta columna o de esta otra. Lo que ocurre es que de alguna forma nos han convencido de que esta columna, la que resulta del mercado, no se puede tocar. Cualquier tipo de acción que tomara el gobierno sobre la columna de mercado sería considerada intervencionismo. Y eso en estos tiempos está totalmente prohibido. De manera que lo único que podemos hacer es pagarla de aquí, de esta columna de las alubias. Sin embargo, a medida que pagamos más y más deuda de esta columna, nos quedamos con menos dinero para el resto de cosas. La deuda es tan grande que no nos permite hacer política energética. No podemos ayudar al desarrollo de las energías renovables. De alguna forma nos han convencido de que hemos comido alubias renovables por encima de nuestras posibilidades. Todo esto suena bastante conocido, ¿verdad? Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en paralelo es que aquí ha funcionado un mercado de electricidad totalmente opaco para los consumidores. No nos hemos enterado de lo que ocurría. Y este mercado se ha traducido en unos beneficios para las grandes empresas eléctricas de ese país que han sido desmesurados y totalmente ilegítimos. Como conclusión, la liberalización de este servicio público no ha disminuido su coste, pero sobre todo nos ha arrebatado nuestra capacidad de hacer política energética, y lo ha hecho mediante el secuestro al que nos somete el déficit de tarifa, mediante el dogma del libre mercado. Nos quita la capacidad de llevar a cabo el cambio de modelo energético del que hemos empezado hablando. Lo reduce todo a un mero ejercicio financiero, impidiéndonos introducir otros objetivos que podemos considerar legítimos. Objetivos como generar electricidad minimizando la contaminación asociada, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, reduciendo la cantidad de residuos radiactivos que generamos. Objetivos como aumentar nuestra soberanía energética importando menos combustibles fósiles, o, por qué no, objetivos como garantizar un acceso a la energía a un precio razonable que todos y todas podamos pagar. En definitiva, como sociedad tenemos que reflexionar sobre cuáles queremos que sean los objetivos de nuestro sistema energético. Estos no pueden reducirse únicamente a maximizar los beneficios de las grandes empresas, sino que tienen que ser fijados de manera democrática. Pero la democracia solo tiene sentido si es una democracia informada, y es aquí donde el Observatorio de Crítica de Energía quiere aportar su granito de arena. Los miembros del observatorio queremos ejercer la responsabilidad social que tenemos como ingenieros, científicos, arquitectos. Queremos que la sociedad debe discutir estos temas. Queremos que la complejidad técnica no puede ser un obstáculo para que la ciudadanía entienda la raíz de los problemas y se posicione frente a ellos. Queremos ayudar a recuperar el rigor en estas discusiones y contrarrestar la información sesgada que a menudo nos llega. En definitiva, queremos acabar con la idea de que no es posible un modelo energético diferente. ¿Cómo que no?
Hemos empezado esta charla diciendo que no sabíamos cómo sería el futuro, que no sabíamos cómo sería el sistema energético del futuro. Sin embargo, yo voy a acabar diciendo otra cosa que sí que sabemos. El modelo energético del futuro será como nosotros queramos que sea. Muchas gracias.